que si fuera motivo de cárcel el ser agradecidos, todos tendríamos como creyentes que estar en la cárcel. Fíjate a qué nivel. De ese tamaño está la manera en que deberíamos de ser agradecidos, porque es un mandato de Dios. No importa el costo, no importa el precio. Y lo primero que Dios quiere guardar en nuestro corazón esta mañana es que debemos responder como hijos de Dios ante un mandato de nuestro Señor. Pero vemos en segundo lugar que la gratitud aquí en 1 Tesalonicenses 5:18 no solo es un mandato de Dios. Escucha, hermano, también este pasaje nos dice cómo debemos de ser agradecidos, de qué forma. Vea lo que dice el texto ahí, 1 Tesalonicenses 5:18, dice en todo. Por eso es un mandato plenario que abarca todo. No dice, hermano, si lo viste bien, no dice por todo, dice en todo. Y esa preposición nos ayuda, porque a veces es difícil que podamos dar gracias por una enfermedad, por ejemplo. Pero si pensamos diferente, es mejor y podemos dar gracias en la enfermedad. Sería un poco ilógico y nos cuesta más trabajo decir gracias, Señor, por este cáncer. Pero podemos decir mejor, gracias, Señor, por todo lo que estoy pasando en este cáncer. Y cuando comienzas a pensar qué está pasando durante tu enfermedad, en ese cáncer supositorio, de suposición, empiezas a darte cuenta que Dios no te ha quitado la vida, que hay provisión para el doctor, que estás en un tratamiento, que Dios te está abriendo puertas, que en medio de otras dificultades Dios está bendiciéndote en la enfermedad. Y es más fácil, y el mandato entonces es plenario. Siempre hay algo bueno que encontramos en alguna dificultad, siempre lo hay. En circunstancias de todo tipo, en la que nos rodee, buenas y malas, el mandato es dar gracias a Dios en todo, no por todo. No vamos a dar gracias por el pecado, ¿verdad? Pero aún en el pecado podemos dar gracias a Dios porque maduramos, porque crecemos, porque a pesar del dolor, a pesar de todo lo que el pecado pudiera estarnos causando o sus consecuencias, siempre es para algo bueno. Esas circunstancias entonces son buenas o malas. Obvio, hermanos, que cuando es buena parecería que es más fácil ser agradecido, ¿no es cierto? Pero las estadísticas indican que no es garantía por la ingratitud humana. Nosotros desde el Edén tenemos un corazón ingrato. Así que hay que tener gratitud en la enfermedad, hay que tener gratitud en la carencia, hay que tener gratitud en el conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿O cómo podemos agradecer en esas circunstancias? Respuesta: porque en la carencia, por ejemplo, vemos que no nos ha hecho falta alimento, techo. Tenemos que buscar en medio, hermanos, de las dificultades por las que estemos pasando, ¿en qué debemos dar gracias? Porque en la carencia tal vez aprendamos a valorar más cada cosa que podemos obtener o recibir de Dios. Así que, hermanos, pudiera estar pensando en tantas cosas que sí tengo en la carencia, pero de igual forma en la enfermedad, en el conflicto. Escucha, lo más importante de todo es que como creyente llevas contigo a donde vayas la presencia más importante, que es la de Dios, porque Él ha prometido nunca separarse. Y a veces nos sentimos solos, abandonados por Dios. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces, empantanados en las circunstancias, se nos olvida que tenemos en nuestro interior a Dios mismo. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Te das cuenta de la lucha que tenemos? Y eso nos impide agradecer. Pero entonces vemos que la gratitud es un mandato, es plenario. Y vamos a ver en tercer lugar, dice el texto, es la voluntad de Dios.
es la voluntad de Dios. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si es la voluntad de Dios, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que entonces, el ser agradecido, hermano, al ser la voluntad de Dios, el ser agradecidos es algo bueno, agradable y perfecto. Es la voluntad de Dios, bueno, agradable y perfecto. Y muy pocas veces, por nuestra tendencia otra vez a la ingratitud, nos ponemos a pensar que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que seamos agradecidos. A veces buscamos la voluntad de Dios para muchas cosas. ¿Haré o no este proyecto? ¿Iré o no a ese viaje? Estamos constantemente buscando sinceramente la voluntad de Dios, pero muy pocas veces pensamos en que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Qué mejor manera, no es cierto?, de terminar el año pensando en eso. ¿Cómo vamos a responder entonces a esta primera verdad a modo de aplicación? Si es un mandato plenario y la voluntad de Dios. Si lo hacemos de manera negativa, hermanos, podríamos pensar que no hay un cristiano verdadero. Repito, si respondemos de manera negativa ante estas primeras tres realidades de lo que es la gratitud, un mandato de Dios, es plenaria, hay que dar gracias en todo hay algo bueno, hay que buscar esas cosas buenas. Pero si yo reacciono de manera negativa, no veo que es un mandato agradecer a Dios, o aunque lo vea no me importa. 2, no busco en qué agradecer a Dios y no acepto que lo que me esté pasando es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, tengo el riesgo de que no haya un cristiano verdadero enfrente de él. No lo digo yo, hermano, lo dice la Escritura. Ve lo que dice Romanos 1, 18 al 23. Es a modo de aplicación, pero vean lo que dice este pasaje que vamos a ver también más adelante. Porque la ira de Dios, dice Pablo a los romanos, un pasaje muy conocido para muchos de nosotros. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál justicia? Vean el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero aquí viene lo tremendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni qué dice ahí, ni le dieron gracias. ¿Te das cuenta? Glorificar y dar gracias siempre vienen juntos. Pero esto no lo hicieron los no creyentes. Una persona incrédula no reconoce a Dios en su creación, su poder creativo, la revelación general, la rechaza. Sabe que Dios existe, pero ni le glorifica ni le da gracias. Y dice, continúa el texto, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y viene algo, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ni gracias ni glorificaron a Dios. Si es una práctica el que no seas entonces, hermano, hermana, amigo, si es una práctica el que no seas una persona agradecida, ten cuidado. Porque es una marca distintiva del verdadero creyente el ser agradecido. Y más cuando vemos que no se nos sugiere, sino se nos ordena. También cuando vemos que es en todo, porque siempre todas las cosas ayudan a bien. Por último, cuando vemos que es la buena voluntad, agradable
y perfecta de Dios. La buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Hay que pensar de esa manera, hermanos. Y terminar meditando en este año en cuanto y evaluar, que el Espíritu de Dios te empiece a evaluar cuál fue tu tendencia durante este año. La balanza, más agradecimiento o qué es lo contrario cuando no hay agradecimiento. Escucha, queja y descontento. Queja y descontento. Sé honesto, es entre tú y Dios. ¿Qué hubo más? ¿Agradecimiento que te llevó a alabar continuamente a Dios o queja y descontento? Queja contigo mismo, con los que te rodean, con tu trabajo, con tu jefe, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con todo, con la iglesia, y descontento. Evalúalo. Así que esa es la primera verdad. La gratitud es un mandato plenario y es la voluntad de Dios. Segunda verdad, hermanos. La gratitud debe ser en cualquier circunstancia. Ya lo vimos ahorita, pero vamos a profundizar en cualquier circunstancia, buena o mala, y vamos a tomar un texto bíblico. La gratitud, podrían decir algunos que es una emoción, y sí lo es, hermanos, pero no solo es una emoción, también dijimos que es una actitud, pero no es solo una emoción ni una actitud solamente, sino escucha. La gratitud es una disposición mental que el creyente adopta. Disposición mental que el creyente adopta cuando él o ella ha entendido que toda circunstancia, aquí está la clave, toda circunstancia, repito, de su vida ha sido soberana y benevolentemente ordenada por Dios para su bien. Es una disposición mental que el creyente adopta, en el que el creyente participa. Debemos colaborar en esta parte con Dios para ser agradecidos, hermanos. Entendiendo que toda circunstancia de nuestra vida ha sido soberana y benevolentemente ordenada por Dios, permitida por Dios para tu bien. Todas las cosas ayudan a bien, ¿no dice la Escritura? Pero se nos olvida. El doctor Miguel Núñez desprende entonces una definición que quiero compartir con ustedes, me encantó. Una definición de lo que es la gratitud. Es larga, así que les pido que pongan mucha atención. Él dice, gratitud es la expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios al reconocer que todo lo bueno que ha llegado a su vida o que ha experimentado ha sido provisto por la mano de Dios. Y al mismo tiempo, dice el pastor, que todo lo malo que ha experimentado es parte del plan sabio de Dios para moldear tu carácter, que otras maneras no lo harían, y que todo eso ha sido para tu bien. Algo parecido a la anterior definición. Respaldo bíblico. Santiago 1:17. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno desciende de Dios. ¿Cómo no llevarnos a tener un corazón agradecido? Toda dádiva, todo regalo. ¿Y cuántas veces nos olvida darle gracias a Dios? Y a los que no se nos olvida, como dije en un inicio, ¿cuántos lo hacemos por costumbre, cliché, tradición? Hermanos, estamos como creyentes sumergidos en algo combinado con la tradición mundana, con nuestra naturaleza pecaminosa que seguimos trabajando. Y esta actitud de agradecimiento es vital para el creyente. Es vital para nosotros como creyentes. Así que tenemos que estar revisando de qué manera estamos agradeciendo. Necesitamos hacerlo. Porque cuando vengan las pruebas,
las circunstancias adversas, también Dios nos dice que debemos estar con la misma actitud, sabiendo que es el plan sabio, soberano de Dios para nuestro bien. Vean lo que dice Santiago 1:2, ahí mismo, pero versículos más atrás. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, creyentes, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo hay que estar entonces cuando venga la prueba? Con sumo gozo, agradeciendo a Dios, incluido en ese gozo. Porque gozo, recuerden que no solamente es alegría, hermanos, sino tener una mente en control, que no se desborda hacia ninguna emoción que Dios nos dio para vivirla. Dice el versículo 3, sabiendo, aquí está el entendimiento, ¿ya ves? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué bendición, voy a tener paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completo, para que seáis perfectos y cabales. Hay una cláusula de propósito ahí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, vamos en proceso de tu santificación. Decía el pastor en la oración: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, dice Pablo ahí en ese versículo. Pero aquí Santiago nos dice que el propósito es su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y cuántas veces se nos olvida, hermanos? Que en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, es más fácil responder a mi manera, no entender el pecado de los demás. ¿Y dónde está lo que conozco? ¿Dónde está lo que puedo enseñar incluso en una aula a muchos de ustedes? ¿Dónde está? ¿Dónde se queda en la práctica? Hermanos, quiero que hoy mediten que es porque no estamos profundizando en un corazón verdaderamente agradecido que alaba a Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, escuchen esto, se pudieran solucionar en un matrimonio, en una familia, en un trabajo, en una iglesia, si tuviéramos un corazón agradecido, continuamente alabando a Dios? ¿Cuántas cosas se terminarían en esos lugares? Porque cuando no es así, recuerda, no hay gratitud. La ingratitud trae como resultado descontento y queja. Y esas dos cosas provocan muchísimos pecados. Tenemos que comprender, hermanos, que después de la caída, la tendencia del ser humano, y tú y yo somos seres humanos, es hacia la queja y el descontento. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay mucho descontento de nuestra parte? A veces por cosas insignificantes, no sé si lo has notado en tu vida. O sea, cosas tan insignificantes que crean un descontento tan grande que de repente cuando Dios te da la gracia dices: por esto estaba enojado, por eso me estaba quejando. Escucha, porque hay una sola razón, hermanos. Porque tu mirada está centrada en ti mismo. Porque tu mirada está centrada en ti mismo. Y nuestra mirada debe de estar centrada en la otra forma de vida que Dios nos dio después de que nos salvó. ¿En quién debe estar nuestra mirada? Fija en Cristo. Y es difícil vivir en Cristo, pero somos llamados, es la realidad de todo creyente, vivir en Cristo. No hay dos maneras de vivir. O vivimos con nuestra mirada puesta en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe, en su ejemplo, en sus palabras, en cómo nos alimentamos de todo el ejemplo y de todas las enseñanzas de su palabra, o comenzamos a centrarnos en nosotros mismos. ¿Qué recibo? ¿Qué no recibo? A caer en temor del hombre, en que cualquier actitud, cualquier circunstancia del que está enfrente provoque algo en mí. Nuevamente, evalúa. ¿Cuánto del tiempo del final de este año estuviste centrado en ti? ¿Cuánto de ese tiempo centrado en Dios? Si somos honestos, hermanos, pues creo que todavía la balanza nos gana un poquito, ¿verdad?
Pero para eso estamos, para escuchar, para avanzar, para madurar. Solo entonces hay dos formas de vivir esta vida cristiana: centrados en nosotros mismos o vivimos centrados en Dios. No hay tercera opción, hermanos. No es que yo soy campechano a veces, no. Cuando viviste centrado en ti, quejumbre, descontento, es el resultado, ingratitud. Cuando viviste centrado en Dios, gozo, plenitud, llenos, gratitud, alegría. Entonces el resultado es, por un lado, queja, descontento, por otro es gratitud a Dios. Gratitud a Dios. La ingratitud debería caracterizar al incrédulo, pero la incredulidad siempre produce ingratitud y muchas veces un creyente no cree y por consiguiente es ingrato. Es lo que nos caracterizaba esa vida de ingratitud, pero Dios nos sacó ya de esa vida, hermanos. Entonces debemos evaluar constantemente cuántas gracias estamos dando a Dios por lo que tenemos. Porque de repente nos pudiéramos ver como incrédulos, aunque no lo somos. Dios entonces, hermanos, nos sacó de un estilo de vida donde no glorificábamos a Dios ni le dábamos gracias. Lo leímos en Romanos 1. Repito, de esta vida Dios ya te sacó. De esta vida Dios ya nos sacó, y esto tenía como resultado ingratitud y queja y mucho descontento, ¿no es cierto? Dios ya te sacó de ese pasado. Pero el creyente ahora ya no vive para sí mismo, y eso lo sabemos en muchos pasajes. Bueno, eso debería de ser. Él sabe que ahora fue comprado, que tiene un nuevo amo, ya no es el mismo, y ahora vive el creyente para glorificar a Dios. El creyente vive ahora para glorificar a Dios. La gloria de su comprador es lo que produce gozo en nosotros. En otras palabras, hermanos, si nuestra vida está inclinada hacia Dios, va a haber gratitud continua brotando de nuestro corazón. Repito, si nuestra vida está inclinada hacia Dios, va a haber gratitud continua brotando de nuestro corazón. Cuando la mirada está puesta en nosotros, tú ya sabes cuál va a ser el resultado. Somos esclavos. Pastor Sugel Michelén hace una ilustración de esa vida de donde nos sacó Dios, y que a veces nos provoca erróneamente ver que somos esclavos. A veces, hermanos, en ese intercambio malévolo que de repente hacemos en las iglesias por cualquier término, que no es ni bíblico. Esto que te voy a decir es una realidad y pasa en las iglesias. Por eso fíjate bien cómo te conduces, qué términos usas en las iglesias. ¿Quién eres tú? Yo soy José Luis, siervo de Jesucristo. Y le contesta a otra persona: no, eres esclavo. No soy esclavo, soy siervo de Jesucristo. Hermanos, hay una gran diferencia. El siervo es contratado, si tú ves el contexto histórico en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo. El texto judío indica, hermano, o más bien la tradición judía indica que el siervo era alguien contratado, recibía un salario. El esclavo no. Dulos es esclavo. Pero gracias a Dios, nuestra esclavitud trae grandes diferencias. Y a veces pensamos que no es así, y hasta nos ofendemos, por eso te decía. No, yo soy siervo de Jesús, tú eres esclavo. Decía mi pastor Mario de los Ríos: eres un gato. Cuando andábamos en Polanco, de Angora, pero sigue siendo gato. Y a veces eso es ofensivo. Cambiamos los términos en las iglesias. Revisa. Un esclavo ya no se pertenece y vive para el que lo posee. No hay empleado en la vida, ni privilegios.
Pero aquí como esclavos tenemos muchos privilegios. Somos esclavos libres. Por eso te decía, deberíamos revisar ese tipo de esclavitud para no estar atados a esa vida pasada de donde Dios escucha, ya te sacó. Por esta razón es que Pablo entendía que él era un esclavo. Y él es, hermanos, el hombre inspirado por Dios que menciona la palabra gracias 43 veces en sus cartas. 4 de ellas desde la prisión, y en todas ellas menciona gracias. En la Biblia esta palabra aparece 147 veces, o sea, Pablo mencionó el 30% del total de la palabra gracias. Pablo comprendía quién era en Cristo. Por eso decía, ni las persecuciones, ni las falsas acusaciones, las injurias, las prisiones, los naufragios, le quitaron su sentir de gratitud, y él entendía que su vida era como esclavo. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Agradecido por lo que tienes? ¿A quien tienes al lado? ¿Al esposo, la esposa que Dios te dio? ¿Has agradecido continuamente? ¿Y esa gratitud te ha llevado a alabar a Dios por el esposo o la esposa que tienes? ¿Por los hijos que tienes? ¿O te has quejado? ¿El trabajo? ¿Has agradecido más o te has quejado más? ¿En tu iglesia, hermano? ¿Hay gratitud por el hermano que tienes al lado, enfrente, atrás de ti? Es un miembro del cuerpo de Cristo, vital para tu crecimiento y el mío. ¿Le has agradecido por eso? No, ni lo conozco. Ve, no te hace falta, ¿verdad? Que tienes al lado, al que todavía no le hablas, es que son difíciles los hermanos. Qué bueno, de eso se trata, para que midamos nuestra humildad. ¿Has dado gracias por eso? ¿Te das cuenta cómo somos muy ingratos? Y hay dos cosas que impiden que lo seamos, hermanos. Número 1, no acepto la voluntad de Dios en donde me tiene. En el contexto, en tu casa, trabajo, iglesia, no lo aceptas. No piensas que puede salir algo bueno de ello y no das gracias. Y lo otro, escucha, ¿qué es? La rebelión. La rebelión. ¿Por qué? Porque no me lleva a no aceptar la circunstancia adversa. ¿Por qué la tengo que aceptar? Yo estoy de acuerdo, y hasta versículos, ¿no? Te quieres que la Biblia te respalde tu rebelión. Pero pasa en todos lados, ¿eh? Así que entonces, hermanos, acepta su voluntad, porque si no va a haber un sentido de frustración. Y ese sentido de frustración me va a llevar a querer dejar el control de todo. Más bien a querer tener el control de todo, y por eso nos vamos a frustrar. Orar también y no creer a Dios produce el mismo sentimiento de frustración, en que tal vez Dios ya te contestó, como le contestó a Pablo, no te voy a quitar el aguijón. ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta que descansamos cuando aceptamos la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Por eso es que Pablo allá en Filipenses 4, 6, 7 nos lo recuerda. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de, ¿qué dice ahí? De gracias, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El problema, hermano, es que el ser humano, tú y yo como creyentes, si no oramos a Dios, oramos con nosotros mismos. Repito, si no estamos orando a Dios, normalmente tenemos una plática con nosotros mismos, ¿no es cierto? Una plática continua con nosotros mismos. En los dos hay beneficios,
Pero si piensas y oras contigo mismo de la manera equivocada, nos podemos equivocar. Y ahí vamos a nuestra tercera verdad. Primera verdad entonces, hermanos, la gratitud es un mandato plenario de la voluntad de Dios. Acabamos de ver en segundo lugar, la gratitud debe ser en cualquier circunstancia. Y ahora en tercer lugar, la gratitud es un recordatorio constante de los beneficios y bendiciones de Dios. La gratitud es un recordatorio constante de los beneficios y bendiciones de Dios. Y para eso vamos a ir a un pasaje muy predicado, Salmo 103, versículos 1 al 5. Muy predicado y muy poco practicado. Dice el Salmo 103, versículos 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alguien muy bien dijo, hermanos, que la gratitud es la memoria del corazón. Que la gratitud es la memoria del corazón, pero por el pecado tenemos una amnesia selectiva, dice el pastor MacArthur. Por el pecado tenemos que reconocer que tenemos una amnesia selectiva. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos qué recordar y qué no. Lo que es importante para nosotros no lo olvidamos, hermanos. ¿Y cómo te molesta que alguien se le olvide algo que es importante para ti, no? Y le reclamas. Pero a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Recuerda, tenemos amnesia selectiva, nosotros decidimos qué recordar. Por eso es que aquí el salmista tiene una plática con su misma alma. Dijimos que el punto se llama un recordatorio constante a mi parte interior de los beneficios y bendiciones de Dios. La práctica, la plática que yo tenga conmigo mismo, hermano. Como vemos en el pasaje, el salmista lo llevaba a que en su interior le dijera a su propia alma: bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma, bendice a Dios y su santo nombre. Hazlo, alma. Y no olvides ninguno de sus beneficios, alma. No lo olvides. La ingratitud tiene la peculiaridad, escucha, hermano, de que condena el presente al quejarnos y glorifica el pasado. Revísalo en tu corazón también en esta última evaluación que estamos haciendo en nuestro último servicio del año. La ingratitud tiene la peculiaridad de que condena el presente al quejarnos y glorifica el pasado. ¿Te acuerdas a quién le pasó eso? Al pueblo de Israel. Se quejaba de su presente caminando en el desierto, y ¿qué empezó a glorificar? El pasado. Alguien dice, y siempre, hermanos, a veces tenemos esa tendencia. A mí me pasó en estos días. Hace un año estuvo mejor. Con respecto, por ejemplo, a las ventas. Hace un año estábamos vendiendo más. Y hace 2, y hace 4, ¿cuánto vendimos, Gaby? Este año no fue así. Tenemos la tendencia, hermanos. ¿Qué tendencia de condenar el presente? Y ahora no tengo esto, no tengo aquello. Veo a mis hermanos, recibieron aquello, su aguinaldo, qué bendición. Hermanos, Dios no nos ha dejado. Pero ¿cómo rebasamos la línea de estar condenando el presente y empezamos a glorificar el pasado como lo hizo el pueblo de Israel? Ellos llegaron incluso a aplaudir el pasado y quejarse del presente. Y aplaudían ese pasado y se quejaban del presente. Y escuchen, hermanos, nosotros no estamos muchas veces lejos de esto. Aquí el salmista habla consigo mismo, si ya lo notó, y le dice a su alma, le dice a su interior: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Comienza con el mandato a la propia alma. Es un mandato, es un imperativo hablar
con ese ser interior, de hablar con Dios de manera que le den honor y gloria, describiendo su majestad, su plena belleza, describiendo todo lo que es verdad acerca de Él en términos de atributos y obras. Bendice, alma mía. Esto es, como le decía, hablar consigo mismo. Si vas a hablar contigo mismo, revisa que en lugar de que estés hablando tanta barbarajada que a veces tenemos en la mente, que puedas decir: alma mía, bendice y alaba a Dios. Que ese sea uno de nuestros propósitos, hermano, de año. Que revisemos nuestros pensamientos y cómo oramos con nosotros mismos. Porque todos nuestros pensamientos van a tener resultados. Otra vez citando al pastor Miguel Núñez, y no lo tengo en mis notas, pero él, siendo médico, dice, hermanos, que está comprobado científicamente que cuando comenzamos a tener un corazón agradecido, el sistema nervioso central comienza a verse afectado, orgánicamente hablando. Y comenzamos, o el ser humano comienza a hablar menos de quejas, de tristeza, de depresión, de ansiedad, por un corazón agradecido. ¿Cómo no ser valioso, ser agradecido? Y escuchen, hermano, ahí en nuestro interior es donde comienza la verdadera adoración. La adoración que te trae gozoso cada domingo a estar sentado, queriendo tener comunión con Dios y con los hermanos. Porque veniste adorando en tu interior. Bendice, alma mía, Jehová, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y lo quieres hacer en la iglesia donde el Señor te puso. ¿Te has dado cuenta por qué a veces no tenemos ganas de venir? ¿Te has dado cuenta por qué hay cosas más importantes que muchos se quedan por esto? ¿Y su Dios es el dinero? Si hay un beneficio que puedo sacar en la iglesia, esa vez sí voy con más interés. Bendice continuamente, alma mía, Jehová, bendice. MacArthur comenta y cito: por cierto, aquí no se toca ningún órgano. Esta adoración es sin banda de alabanza, adoración sin orquesta, no hay luces bajas, no hay humo ni oscuridad cambiante. Esta es la adoración del corazón. Este es el desbordamiento de un corazón que reflexiona sobre Dios, su carácter y la salvación que Él ha dado. Es un corazón que reflexiona sobre Dios, su carácter y la salvación que Él ha dado. No es que ya seas salvo y se te olvide. Ya estoy de este lado, no me importa todo lo demás. La canción está en el corazón antes de llegar a la habitación, dice el pastor MacArthur. Esta es la verdadera adoración. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, sin tener en cuenta ninguna experiencia externa. Todo es interno, ¿ya te diste cuenta? No importa lo que esté pasando afuera, la adoración comienza con el sentido de decirle a mi alma: alma mía, bendice a Jehová. Esfuérzate, porque eres un alma que se desvía fácilmente. Eres un alma que te cautiva cualquier cosa que el mundo ofrece. Así que quédate quieta y alaba y bendice a Jehová. Y esa es una encomienda para este año, hermanos. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Ve lo que dice la declaración en el versículo 1. Y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. No es simplemente un enfoque parcial o una concentración personal. O escucha, hermano, darle lugar a Dios en medio de todas tus cosas que tienes, que a veces lo hacemos. No. Esto es, dice, y bendiga, y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. No es bendecir al Señor: Señor, bendice estos alimentos. O sea, le diste un pequeño espacio a Dios en tu mundo, en tus cosas. El salmista no dice: todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre, por lo que estés agradecido. ¿Cuánto cuidado podemos tener en un día, hermanos, de personas que ya no regresan a sus hogares?
¿Cuántas veces ni siquiera le dimos gracias a Dios? ¿Cuántas veces llegamos con el sueldo, verdad? O con el ingreso de nuestro trabajo completo. ¿Cuántos no llegaron a su casa vacíos, enojados, frustrados, con miedo porque se subieron a asaltar? Hay tantas cosas de qué agradecer, hermano, quitando todo lo que hay en mí, lo que estorbe que le pueda dar una profundidad a ese agradecimiento. Dice el versículo 2, otra vez el imperativo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Algunos traducen la palabra hebrea suficiencias en lugar de beneficios, pero creo que es mejor traducida como beneficios. Lo que va a empezar a hacer el salmista es catalogar cada misericordia, cada acto, cada provisión, cada protección, cada bondad, cada expresión de amor, cada providencia. Eso es exactamente lo que dice cuando utiliza la palabra: no olvides ninguno de sus beneficios. Y algo parecido, hermanos, dice Deuteronomio 8, capítulo, a partir del versículo 11. Vean la advertencia que Dios le daba a su pueblo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Mirad que no os olvidéis de Jehová vuestro Dios, no guardando sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo mando hoy. De lo contrario, cuando hayas comido y estés saciado, y hayas construido buenas casas y hayas vivido en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tienes se multiplique, entonces tu corazón se enorgullecerá y olvidaréis al Señor vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él os condujo por el desierto grande y terrible, con sus serpientes ardientes y escorpiones y su tierra sedienta cuando no había agua. Él os sacó agua de la roca de pedernal. En el desierto os alimentó con maná, que vuestros padres no habían conocido, para humillaros y probaros, para al final haceros bien. De lo contrario, puedes decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me hicieron esta riqueza. Pero os acordaréis de Jehová vuestro Dios, porque Él es quien os da poder para hacer riquezas, para confirmar su pacto que juró a vuestros padres, como ocurre hoy. Sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor, tu Dios, y vas tras otros dioses y los sirves y los adoras, hoy testifico contra ti que ciertamente perecerás. Como las naciones que el Señor hace perecer delante de vosotros, así pereceréis vosotros, porque no quisiste escuchar la voz del Señor tu Dios. Una advertencia fuerte, hermanos: no olvides los beneficios del Señor o vas a perecer, les decía el Deuteronomio. Hermanos, si nosotros ya no morimos eternamente en nuestra alma, parece que estamos muertos, hermanos, cuando olvidamos los beneficios de Dios. Y dice el salmista: ninguno. Y por eso es que se va hasta esta parte de no olvidar ninguno de sus beneficios, y comienza, y aquí ya no me voy a detener tanto, pero los versículos 3, 4 y 5 nos dan esa lista. Dice el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, nos dio la salvación, nos dio lo más valioso: perdona tus iniquidades. Nos dio algo que por nosotros mismos jamás íbamos a poder conseguir: el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no estar agradecido continuamente por ello? El que sana todas tus dolencias. Dice tus enfermedades, otra versión, pero son dolencias a la causa del pecado. Todos vamos a morir algún día, hermanos. No se trata de que esté hablando de que va a sanar nuestras enfermedades, porque nos seguimos enfermando. Está hablando de todas esas consecuencias emocionales, físicas que el pecado nos causaba. Dice el versículo 4, el que te corona de favores y misericordias. Esto es, el que hizo un pacto de amor contigo, inquebrantable. Nadie va a poder hacer ese pacto, nadie te va a poder separar de ese amor, pero no lo provocaste tú. Él es el que te coronó de favores y misericordias inmerecidas.
Tú y yo amamos a Dios porque dice el Nuevo Testamento, Él nos amó primero. Y por eso hay que estar agradecidos, hay que recordarle a nuestra alma que si somos el objeto del amor de Dios es porque nos coronó de favores y misericordias y que ese pacto es inquebrantable a pesar de nuestra infidelidad. ¿Cómo no agradecerle, hermanos? ¿Cómo no nos va a regresar una verdad tan grande a tener comunión con Dios? Dice el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Esta última parte es la provisión de Dios en todas las áreas, hermano. La provisión que, si bien es cierto, no solo de pan vivirá el hombre, Él no nos ha dejado sin comer. Es una bendición. Y es más, a veces nos hemos deleitado, ¿no es cierto? Como ayer. Pero no solo ahí, porque también dice Deuteronomio 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la que rejuvenece el espíritu, la que te santifica, la que te trae consuelo, y entonces rejuvenecerás como alas. Hay una promesa. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Por eso es entrar cada domingo, hermano, cada vez que nos exponemos a un estudio, con esa necesidad de hambre de saber que Dios tiene algo para mí, de no menospreciarlo. Hay vida satisfecha en una vida santa que agradece a Dios. Hermanos, ¿no sería bueno terminar e iniciar el año haciendo un catálogo específico de todas sus bendiciones para terminar agradeciéndole y alabándole por cada uno de sus beneficios? ¿No valdría la pena, hermano? Para que no falte ninguno de sus beneficios en tu vida. ¿Cómo terminarías este día? Alabándole. ¿Hace cuánto tiempo no le dices a tu alma, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de beneficio. ¿Hace cuánto, hermano? De manera más breve, cuarta verdad, hermanos. La naturaleza y la amplitud de la gratitud, Efesios 5:20. La naturaleza y la amplitud de la gratitud. Dice Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí ves, dice, dando siempre gracias por todo. Y aquí dices, pero hace rato dijiste en todo. No te preocupes, escucha cómo dice en griego. Dando en todo tiempo, y en todo, en todas las cosas, en el nombre de Jesucristo, al Dios y Padre. Y esta es la traducción griega. Repito, dando en todo tiempo, en todo y en todas las cosas, en el nombre de Jesucristo, al Dios y Padre. Dando gracias en todo tiempo, en todo y en todas las cosas, y en el nombre de Jesucristo. En griego aparece 4 veces la palabra en. Dando gracias en todo tiempo, en todo, en todas las cosas y en el nombre de Jesucristo. 4 cosas. Dice el pastor MacArthur, estoy convencido de que la gratitud es el mayor acto de adoración personal que podemos rendirle a Dios. Repito, estoy convencido de que la gratitud es el mayor acto de adoración personal que podemos rendirle a Dios. Y el verso que hoy lo afirma claramente, que acabamos de leer, es que la gratitud es una respuesta equilibrada y consistente a todo lo que Dios permita que suceda en nuestras vidas. Pero añade el pastor MacArthur, va a ser imposible, hermanos, lograr esa vida equilibrada si no entendemos este texto en su contexto. ¿Y se acuerdan cuál es el contexto? No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Ese es el contexto correcto. Tal actitud de agradecimiento entonces va a ser imposible en nuestras propias fuerzas. Pero como el Espíritu Santo habita en nosotros y de una forma gentil y misericordiosa siempre quiere capacitarnos para ser agradecidos, Él va a tener ahí la respuesta correcta, sin excepción, en todo tiempo.
¿Cómo sabemos qué significa ser lleno del Espíritu? Muchos de ustedes lo saben. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y vean lo que dice el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y aquí viene algo importante: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Termina con acción de gracias, pero lo previo es glorificar a Dios, salmos, cantos, himnos, edificándose mutuamente en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Hermanos amados, no vamos a poder encontrar entonces la naturaleza y la amplitud que a veces queremos tener para agradecer a Dios si no lo hacemos a través de su palabra, si no nos saturamos de su palabra. Es la palabra la que nos va a ayudar a tener un corazón agradecido. Hebreos 13:15 nos presenta un resumen y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En otras palabras, solo podremos ser agradecidos si estamos llenos de su palabra. Y como ustedes, hermanos, saben que la gratitud, desde una perspectiva bíblica, ahora lo saben, no es meramente una respuesta emocional. Hoy sabemos y nos queremos llevar en nuestro corazón que es una convicción arraigada en la comprensión de la soberanía y la providencia de Dios. Soberanía y providencia de Dios. Si nosotros comprendemos que Dios es soberano, Él tiene control de todo y vamos a descansar. Si nosotros entendemos la providencia de Dios, Él se va a encargar de darnos lo necesario para pasar alguna prueba, para valorar la bendición que tenemos en cierto momento y agradecerle solamente a Él. Esta gratitud constante y abarcadora tiene que fluir de la palabra de Dios, hermanos, porque eso va a ser el distintivo de una fe madura y reformada. Revisa de qué manera estás dando gracias. Revisa, por favor, de qué manera estás dando gracias. Yo no doy gracias a las personas porque luego se les sube. Yo no exalto y agradezco el trabajo que me da mi jefe, el dueño de la empresa, porque es un ratero que no da, presenta impuestos. Hermano, si vamos a buscar eso, a todo le vamos a encontrar. Y es orgullo, está centrado en ti. Y hay que estar centrado en Dios. Pero no va a venir la fe en la soberanía y providencia de Dios por ósmosis. Tenemos que estar saturados de los pensamientos de estos dos atributos. Recuérdalo: soberanía divina, providencia divina. Y el resultado será gratitud, gratitud, gratitud. Hermanos, ¿será bueno terminar el año de esta manera? Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha recordado, que ha evaluado la manera en que te agradecemos. Perdónanos, Señor, las veces que nosotros olvidamos que desafiamos un mandato tuyo. Las veces, Padre, que nos imponemos ante Él para no agradecer cuando tú así nos lo mandas. En diferentes contextos, personas, circunstancias, ayúdanos a recordar que es un mandato tuyo. A buscar, Señor, que en todo, aún, Señor, en las situaciones difíciles, hay cosas buenas. En tu plan perfecto y soberano para nosotros hay fines buenos, Padre. Ayúdanos a encontrarlos en medio de las dificultades para agradecerte. Y que cada vez que no entendamos lo que estemos pasando, descansemos en que tú quieres que seamos agradecidos. Es tu voluntad que seamos agradecidos, aun cuando a veces no comprendamos muchas cosas de las que nos suceden. Pero que al saber que es tu voluntad el que te agradezcamos, sepamos que esa buena voluntad
que esa voluntad, es buena, agradable y perfecta. Y a veces se nos olvida, Señor. Ayúdanos a recibir de la misma manera tanto lo bueno como lo malo y desarrollar nuestro agradecimiento, Padre, en ambas cosas. Ayúdanos también a esforzarnos porque las pláticas y oraciones que tenemos con nosotros mismos, Señor, sean centradas en ti. Nos esforcemos por verdaderamente decirle a nuestra alma, Señor, decirle a nuestros pensamientos que están en un proceso de santificación: bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que no seamos ingratos, Señor, que no estemos exaltando, Señor, y quejándonos por el presente y exaltando el pasado. Eso sería algo equivocado, y también reconocemos esta mañana que nos sucede. Ayúdanos por sobre todas las cosas, Señor, a saber que la plenitud y la extensión de la manera en que seamos agradecidos es la manera en que estemos cerca de tu palabra. Y queremos terminar este año pidiéndote perdón por todas las veces que nos alejamos de ella, y pedirte, Señor, que nos ayudes como un propósito a estar cerca de ella y estar llenos del Espíritu, Señor, para que el agradecimiento sea el resultado de la llenura de tu Espíritu en nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Terminamos cantando? La última, ¿les parece? La que creo que la vamos a poder cantar con un poquito más de conciencia, hermanos. Pero canten, porque no se oyen. ¿Sí van a cantar? A ver si es cierto, ¿eh? Pues vamos a dar gracias a nuestro Padre. Gracias, Dios, por todas tus bondades. Es el mismo hasta hoy. Siempre permaneces fiel. Nos das fuerzas para seguir, luchando con valor y fe. Todo es tuyo y por gracia nos das. Con gratitud venimos ante ti. Gracias, Padre, por tu amor, por todo lo que nos das. Recibo alabanza y gratitud, pues de tu gracia va sin condición. Gracias, Padre, por tu amor, por todo lo que nos das. Recibo alabanza y gratitud, pues de tu gracia